Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy nos reunimos con gran alegría para celebrar una de las fiestas más hermosas de nuestra fe, la solemnidad de Corpus Christi, en la que adoramos y damos gracias por el gran regalo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan vivo, bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Al participar de este banquete celestial, renovamos nuestra comunión con Cristo y con nuestros hermanos, dejándonos alimentar por su amor que se parte y se reparte para la salvación del mundo. Con un corazón agradecidos, iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo 7 de junio, en que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, esta gran solemnidad. Alimentarnos espiritualmente con su presencia es el único que nos puede dar la fuerza necesaria para vencer toda adversidad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial.
Oración. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio de comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor, tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de las puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este día de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, justamente escuchamos este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús, el pan de vida. Landaya uno lleva pejetecue, hanayamboy uno pejugue. Ciertamente dice, no tendremos vida. Queridos amigos, ¿qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros entrar en comunión con el Señor? Quiere decir, queridos amigos, vivir de acuerdo a sus preceptos, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Upeago dice, la que en común unión con el Señor. Ella vehícola come hostias o bebe vino, sino que aquí, queridos amigos, significa principalmente a través de esta entrega total con su cuerpo y con su sangre, es decir, su misma existencia, su misma vida. Y comer significa, queridos amigos, englutir y hacer parte de nuestra misma existencia. El simbolismo que Jesús ha dejado entregándose en el pan y en el vino quiere decir lo esencial y lo fundamental para la vida del hombre. Porque ya una idea lleva la daya caruino, dañaña alimentaino, llama no enseguida. A veces está cristiano, y me lleva. Es decir, daya carui, dañaña boyay, al cuerpo y la sangre de Cristo no lo recibimos. Y entonces quiere decir que estamos ni anémicos, no voy a decir, sino que, queridos amigos, estamos totalmente desnutridos y estamos entonces ya simplemente caminando en esta vida, pero muertos espiritualmente. Porque no, no. Y si no nos acercamos a su cuerpo y a su sangre, quiere decir, queridos amigos, que estamos muertos. Pero con esta simbología tan profunda, como ya dijimos, porque el alimento, en la medida en que ya lleva petembi vea, entonces enseguida nos vamos nutriendo. Nuestra vida, estamos rozagantes en el camino del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Opeare con las señas del que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y tener vida eterna quiere decir que Ave María de Ñamoña Penuina y San Juan utiliza mucho esto de la vida eterna, que comienza aquí, queridos amigos. La vida eterna de la que está hablando San Juan no se refiere Ñamanorirea lleva Yabrecota, una vida eterna, sino que la vida eterna significa la comunión profunda con Dios, que entra en una comunión profunda con la comunidad, con los hermanos. Y entonces tiene la vida eterna. Y esta es la verdadera resurrección, queridos amigos. Y se nos presenta y nos dice verdaderamente Jesús, el que come mi carne, ¿verdad? Esta carne que recibe es la verdadera comida. Y esta sangre mía que bebe es la verdadera bebida. Y por lo tanto, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Y ahí está la común unión, queridos amigos. El estar en comunión con el Señor. El caminar en comunión siempre con los preceptos y los valores de Dios. Así es que, queridos amigos, ya lleva, ya veis, así como yo, dice, he sido enviado por el Padre que tiene vida y vivo con el Padre, el que come mi carne y el que bebe mi sangre entrará en comunión también
con los valores y principios de Dios. Y por eso hoy, al celebrar entonces el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros una vez más nos preguntamos y decimos, ¿somos anémicos porque no estamos en vida plena con el Señor? ¿Porque no nos alimentamos y no comemos su sangre, no tomamos y no comemos su carne? Y entonces, reflexionando sobre esto, nos comprometemos, queridos amigos, en vivir, escuchar su palabra y vivir de acuerdo a su evangelio. Esto significa comer su carne y beber su sangre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos como comunidad nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que la Santa Iglesia, reunida en este día alrededor del altar, para celebrar y adorar el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, sea signo de amor y de unidad en medio del mundo, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que al comulgar el pan vivo bajado del cielo, los cristianos nos sintamos comprometidos en la transformación de la sociedad, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que el cuerpo y la sangre de Cristo concedan la salud a los enfermos, el perdón a los pecadores y la paz a los desesperanzados, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales, el pan y el vino, que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos encontramos
Oración final. Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. El ángel vino de los cielos, vino a María, le anunció. Salva.